Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Nuevos tipos de jurisdicción, variables aplicadas al derecho penal, que hace parte del tercer ciclo de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, denominado Incidencias en el ordenamiento jurídico colombiano. De acuerdo a la mutación que ha tenido el concepto de soberanía junto al de jurisdicción, sobrevino una nueva tipología que ya no responde a los antiguos estatutos, sino a criterios de validez internacional, precisamente de las decisiones judiciales y con ello a modalidades de interacción jurisdiccional. No obstante, la jurisprudencia internacional ha venido transformando estos conceptos en el de jurisdicción. Una de las premisas actuales se centra en la base del reconocimiento internacional de las decisiones judiciales, haciendo énfasis en lo que se puede y no hacer a nivel jurisdiccional. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar los nuevos tipos de jurisdicción y las incidencias del derecho internacional en nuestro contexto colombiano. En esta oportunidad, y de nuevo, contamos con el gusto de tener al doctor Manuel Fernando Moya Vargas, abogado, postdoctoral en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Sociología, investigador en Semiótica Jurídica, docente de Epistemología del Derecho Penal, conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, el doctor Manuel Fernando se desempeña como director del doctorado en Derecho de la Universidad Santo Tomás. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Manuel Fernando Moya Vargas, de nuevo es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales, así como a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia. Nos ha correspondido hoy tratar un tema de los más novedosos en términos generales y de los que posiblemente haya producido mayor novedad en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la concepción misma de la jurisdicción, puesto que en líneas generales estamos acostumbrados como a una cierta concepción basada en presupuestos muy antiguos, la verdad sea dicha, pero que con ocasión del desarrollo que ha venido teniendo el derecho internacional en líneas generales y el derecho penal a nivel internacional, pues eh, ha implicado una serie de reconsideraciones que curiosamente se han dado más en la práctica que en la teoría. Nosotros precisamente lo que hemos tratado de hacer es generar el modelo teórico de soporte en cuanto indudablemente esto facilita el oficio como tal y adicionalmente permite argumentar las distintas posturas que se tienen que defender en un momento dado, bien en los escenarios judiciales, bien en los escenarios típicamente académicos. Por esta razón, pues tenemos la designación como los nuevos tipos de jurisdicción que se vienen aplicando precisamente al derecho penal. Un poco por la complejidad del tema e incluso en algunos casos trae una terminología que pueda no ser de lo más habitual. Entonces he preferido, creo yo, para facilitar las cosas, servirme y apoyarme en una presentación, la cual ustedes van a ver a continuación en sus pantallas. Entonces, como lo venía diciendo, pues nosotros tenemos una
reconstrucción en líneas generales de lo que es la jurisdicción. En alguna intervención, pues decíamos que originalmente la jurisdicción fue informada sobre la base de la idea capitular de una soberanía absoluta, que fue poco más o menos lo que en su momento se formuló desde la doctrina de Bodino. Sin embargo, esto ha cambiado de una manera crítica, particularmente con ocasión de la incursión de lo que han sido las cortes internacionales, lo que ha sido la relativización del derecho nacional, puesto que no creo que no es ninguna novedad, el derecho se ha venido relativizando, el derecho nacional se ha venido relativizando con ocasión de la producción cada vez más grande del derecho internacional. En áreas específicas como el derecho penal, dada su profunda vulnerabilidad o la vulnerabilidad que genera frente a los derechos humanos, pues ha sido particularmente informado por lo que ha sido el desarrollo de las instituciones jurídicas internacionales, como decía, particularmente asociadas a los derechos humanos. No obstante, pues tenemos otros enfoques que no son necesariamente derechos humanos, pero que de una u otra manera tienen vasos comunicantes y por esa misma razón, pues al cabo han terminado siendo determinantes en cuanto a la construcción de la validez del ejercicio de la jurisdicción penal a nivel nacional. Por eso decía, el tema es particularmente sensible y pues dentro de lo que tenemos sabido, pues los currículos pregraduales no han estado acompasados a los desarrollos internacionales que el tema ha tenido y pues precisamente con esta clase de charlas buscamos de alguna manera contemporizar el saber nacional con el saber internacional. Por esa razón, pues el título, nuevos tipos de jurisdicción variables aplicadas específicamente al derecho penal. Aun cuando está muy enfocado al derecho penal, es bueno que se sepa que no por ello es exclusivo el derecho penal. Las variables jurisdiccionales tienden cada vez más a extenderse a distintas áreas, a las distintas áreas del derecho. Seguramente va a llegar un momento en donde las cubre todas. Sin embargo, como decía, es particularmente o ha sido particularmente importante en lo que tiene que ver con el derecho por todas las implicancias que ello tiene. Pues bien, a un nivel introductorio, quisiera referir que en este momento estamos manejando fundamentalmente tres dimensiones de la jurisdicción. Esas dimensiones corresponden con la tradicional, que es la jurisdicción nacional, entendida como el ejercicio que cada país hace de su jurisdicción como expresión tradicional de su soberanía. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esa jurisdicción entra en una serie de interacciones con otras jurisdicciones. Esas otras jurisdicciones pues son o también nacionales, pero con respecto a la primera jurisdicción que estoy refiriendo, pues es necesariamente una jurisdicción extranjera. Por ejemplo, la jurisdicción mexicana, argentina, chilena, española, norteamericana, etcétera, son jurisdicciones extranjeras en relación con la jurisdicción colombiana, que a su turno es una jurisdicción extranjera con relación a la de ella. Entonces, ahí tenemos en la tríada los primeros dos elementos, jurisdicción nacional, jurisdicción extranjera. Pero también tenemos la jurisdicción internacional, que, como ustedes saben, originalmente tiene un carácter eminentemente regional. Piensen ustedes lo que puede ser, por ejemplo, la CIDH, lo que puede ser la Corte Internacional de Justicia, y que a través de la Corte Penal Internacional ha adquirido unas ciertas dimensiones de universalidad, no las abarca todas evidentemente, pero sí es indudablemente la que ha trascendido muchísimo más. Desde ese punto de vista, entonces, manejamos una relación, como decía, triada de jurisdicciones, donde hay jurisdicción nacional, jurisdicción extranjera y jurisdicción internacional. En este caso, pues,
me permito referir como máximo representante a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ahora, cuando nosotros pensamos en términos de tipologías de la jurisdicción, realmente lo que estamos considerando al cabo es cómo se relacionan esas tres jurisdicciones o esos tres ámbitos o dimensiones de la jurisdicción. Por las dinámicas que tiene la Administración de Justicia, no solamente en nuestro país, sino en cualquier otro país y pues a nivel internacional también, tenemos que hoy en día es prácticamente impensable una jurisdicción aislada, de suerte que no se relacione con otras que pues eh, ya las relaciones no son como estábamos acostumbrados al tradicional intercambio judicial de pruebas y que pues eso se refería a las famosas cartas rogatorias, a las solicitudes específicas de asistencia judicial. Hoy en día, y pues cuando digo hoy en día me refiero poco más o menos poco más o menos al último tercio o desde el último tercio del siglo XX, estamos asistiendo a unas dinámicas mucho más, si se quiere, agresivas, incluso en el caso del derecho penal contra el crimen organizado, particularmente, y es que ya creo yo que todos estamos habituados a la presencia de grupos de fiscales, incluso grupos de jueces, grupos de policía judicial integrados por policías judiciales, fiscales, jueces de distintos países. De tal manera que estamos viendo cómo las prácticas judiciales son transnacionales en el entendido de que se integran por jurisdicciones de varios estados. Eso existe la posibilidad de constituir tribunales internacionales no con un criterio de absoluta excepcionalidad, como lo fue el Tribunal de Nuremberg, sino como una operación jurisdiccional normal, que no tiene por qué suscitar ninguna suerte de suspicacia y de duda en torno a las jurisdicciones involucradas. Todo lo contrario, diría que eso es algo que ha venido enriqueciendo a las distintas jurisdicciones sobre la base de que hay una mayor participación. Y con ello, que es algo muy importante, una construcción de sentido de justicia que supera lo nacional para involucrar lo propiamente internacional. Y pues esto no quiere decir que todo el mundo tenga que estar de acuerdo en que es ese sentido de justicia, pero sí se dinamiza y le da una legitimidad adicional a la meramente nacional cuando son varios las jurisdicciones que están involucradas. Desde ese punto de vista, la noción misma de justicia se está alterando, indudablemente. Si ustedes repasan toda la construcción que las teorías de la justicia han venido manifestando, se basa toda la generación de conocimiento en el tema, pareciera muy pensada a nivel local. En este momento, con estos pensamientos globalizantes, con estos pensamientos planetizantes que también involucran evidentemente las jurisdicciones, pues también tenemos que pensar en términos de una justicia supranacional, entendiendo que ya es una construcción en la que participan jurisdicciones de distintos estados, lo cual pues obviamente dinamiza las cosas, la hace más exigente probablemente, puesto que ya no vamos a considerar nada más que la legitimidad nacional, sino que tenemos que pensar a nivel de legitimidad internacional. Entonces, contemplando estas alternativas y esas dinámicas, pues hay algo que tenemos que preguntar. Si todas las jurisdicciones, todas esas dimensiones, pensémosla imaginariamente como círculos concéntricos, si todas tienen relaciones, unas más profundas, otras menos, en el caso es inevitable que se encuentren, tenemos que pensar que surge lo que ustedes están viendo ahí en el recuadro como espacios secantes entre las distintas, entre esas distintas dimensiones, es decir, espacios compartidos, lugares tópicos que aparecen informados tanto por la jurisdicción nacional como por la jurisdicción extranjera como por la jurisdicción internacional. Desde este punto de vista, pues aparece como lo que podría ser una especie de nuevo problema. ¿Qué clase de tensiones se pueden presentar en las distintas jurisdicciones y
naturalmente, pues, cómo se deben solucionar. Entonces, pues, sobre este presupuesto, confío dar como una especie de panorámica de más o menos cómo es la situación. Es que vamos a desarrollar la exposición teniendo en cuenta, pues, todas estas variables y tratando de precisar normativamente cuáles son esas alternativas de jurisdicción que surgen o que han venido emergiendo. Pues bien, para tener un orden y para que ustedes me puedan comprender mejor cuáles son las implicancias, de dónde viene y hacia dónde va toda esa construcción de la nueva jurisdicción, tenemos que contemplar eso. Cuando se crea la idea de jurisdicción sobre la base del concepto de soberanía absoluta o eh, eh, tipo de ideas contractualistas, posteriormente ideas basadas en la soberanía popular, en todo caso, originada en un concepto de soberanía absoluta, sucede que la especificidad en materia de jurisdicción apareció originalmente informada por lo que a nosotros nos enseñaron en el proceso normal de aprendizaje pregradual, lo que a nosotros nos enseñaban como estatutos de la jurisdicción. Evocarán ustedes, cosa que por cierto todavía existe en el artículo 14 y el 16 del Código Penal nuestro, los van a encontrar. Encontramos que aparecen los dichosos estatutos de la jurisdicción basados en un criterio que de alguna manera informaba lo que iba a suceder tarde que temprano con la jurisdicción que está en esas tres dimensiones: nacional, extranjera e internacional, que era lo que en su momento se nos presentaba como extraterritorialidad de la ley penal. Si nosotros nos ponemos a mirar esa organización de los estatutos, pues ustedes invocarán que básicamente nos indicaban que hay un estatuto de defensa, un estatuto de la inmunidad diplomática, un estatuto personal y un estatuto universal. Fundamentalmente se nos decía eso. De hecho, como les decía hace un momento, si nosotros vamos del artículo 14 al artículo 16 del Código Penal nuestro, lo vamos a encontrar. Y seguramente, si buscamos su proyección en un manual normal de enseñanza del derecho penal, pues vamos a encontrar que nos enseña precisamente en esos términos: Estatuto 1, Estatuto 3, Estatuto 4. Y esos estatutos son presentados una vez evacúa temáticamente la idea de jurisdicción nacional, o sea, aplicación nacional de la ley penal, incluso la aplicación extendida de la ley penal con toda esa construcción que se hizo a partir de la Convención de Montego Bay, o sea, de aplicación del derecho penal fuera de la placa territorial, particularmente en lo que tiene que ver con naves y aeronaves, cuando se encuentran principalmente, el punto llamativo, se encuentran en aguas internacionales. Sobre ese presupuesto se presenta como una, digamos, variable específica cuando tiene que ver con lo que se llamaba aplicación extraterritorial de la ley penal, y que básicamente en estos términos nos es presentado como qué pasa cuando una persona infringe la ley penal colombiana en un país extranjero. Recordarán ustedes que nos lo empiezan a resolver a partir de los estatutos. Ahora, cuando nosotros revisamos esos estatutos, no con la mirada antigua, sino de cara a lo que está pasando en la actualidad, y cuando digo actualidad me refiero a todo eso que se ha venido construyendo a nivel internacional en materia penal, nosotros nos encontramos con que eso choca indudablemente con todo lo que podría ser el propósito, el cometido de construcciones tales como la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque es que fíjense que la validez material de las decisiones judiciales, en otras palabras, la validez material del ejercicio de la jurisdicción, depende fundamentalmente de que el país en ese ejercicio cumpla con sus obligaciones internacionales, que en materia penal tiene particularmente que ver con derechos fundamentales, derechos humanos, derechos y garantías fundamentales generales. Por tal suerte,
podríamos decir que la validez material de una decisión judicial viene a depender específicamente de haber observado todos esos presupuestos que pues a nosotros nos pueden parecer muy nacionales, pero que realmente provienen del derecho internacional. Todo lo que tiene que ver con el debido proceso, con el derecho de defensa, con el derecho de contradicción, con la eh, doble instancia, con la doble conformidad, con el principio de proporcionalidad. Esos son construcciones que provienen del derecho internacional. Un país como Colombia, que es en líneas generales, tiene que hacer cualquier país que se precie soberano, tiene que ir incorporando y convirtiéndolo en derecho nacional. Entonces, del cumplimiento, la observancia de esos presupuestos depende de la validez material del ejercicio jurisdiccional. Sobre esa base, entonces entenderíamos que una sentencia que se produce en Colombia o cualquier manifestación jurisdiccional que se produzca en Colombia va a depender de la aplicación efectiva que se haya hecho de todo este sistema de principalidad, que como decía, no depende del derecho nacional, depende fundamentalmente del derecho internacional. Ahora, sobre esa base, fíjense que nosotros tenemos que hacer inquietud. Así como una decisión que se produce en Colombia es válida en términos internacionales, dependiendo de qué tanto se haya observado o no esos presupuestos, una decisión producida en el exterior a su turno depende de eso. Es decir, bueno, ustedes, si en un país extranjero cualquiera se produce una decisión judicial, ¿qué tan vinculante resulta para Colombia? Pues lo primero que nos tenemos que preguntar es qué tan válida es materialmente hablando. Es decir, qué tanto ha observado todo el sistema de principalidad del cual nosotros participamos, no seamos sus creadores. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que preguntarnos a continuación si los estatutos, tratando de conservar la línea de observación que vengo planteando, si el ejercicio de los estatutos ponen en peligro la observancia de alguno de esos principios. Y observen lo siguiente. El primer estatuto, que puede ser considerado el más importante, el Estatuto de Defensa, básicamente nos dice que Colombia no acepta la jurisdicción extranjera manifiestan las decisiones que se hayan producido, aun cuando el delito haya sido realizado total o parcialmente en el territorio del país que ejerció la jurisdicción. Vámonos a pensar, hay un delito que sucede, qué sé yo, en Argentina, y que tiene que ver con el Estatuto de Defensa de Colombia. Colombia le diría a Argentina, yo no le acepto ninguna decisión que usted haya producido porque me declaro exclusivamente competente yo para juzgar ese caso. ¿A qué clase de delitos se refiere? Fundamentalmente a los delitos contra el orden constitucional, contra la soberanía, contra eh, bienes jurídicos de cierto tipo de importancia, como la moneda, contra la seguridad del Estado en términos generales. Entonces, Colombia le dice, usted, otro país puede haber producido las sentencias que quiere sobre la base de que el delito sucede en su territorio, pero yo no le reconozco su decisión porque yo le niego su jurisdicción. A esto fundamentalmente es lo que nosotros conocemos como jurisdicción absoluta. Jurisdicción absoluta quiere decir que no se reconoce ninguna posibilidad válida luego, de ejercicio jurisdiccional ejecutado por alguna otra jurisdicción, una otra jurisdicción nacional. Entonces, por ejemplo, si se atenta contra el orden constitucional colombiano desde otro país, Colombia lo que va a decir es, yo no acepto ningún ejercicio jurisdiccional con respecto a esa situación. El único competente para este caso soy yo. ¿Y qué va a hacer el país? Aun cuando la persona haya sido juzgada en otro país, aun cuando haya sido condenada en otro país, Colombia va a hacer su ejercicio de jurisdicción propio con el resultado que haya de ser. Puede ser que absuelve, puede ser que condena en términos peores o menores que haya podido hacerlo otra jurisdicción. El único efecto que se tiene es que en el evento de que esta persona, de cara al Estatuto de Defensa, haya sido condenada en otro país, al volver a ser condenada en Colombia, pues es más probable que pueda suceder,
Colombia lo único que hace es que le reconoce la pena que haya cumplido en el otro país, más nada. ¿Eso qué quiere decir? Que la sentencia que se produce en el otro país no tiene más que una función probatoria en Colombia, puesto que se va a demostrar es básicamente si lo condenaron o no lo condenaron, pero sobre todo para establecer si lo condenaron, cuánto tiempo de pena efectivamente cumplió para descontársela aquí en Colombia. Pero aquí en Colombia le vuelven a establecer si es responsable o si no es responsable, con el efecto que le pueden decir aquí para nosotros es responsable pese a que el otro país dijo que no, o todo lo contrario. Esto, fíjense ustedes que tiene unos efectos que automáticamente ponen en dicho la posibilidad de observar presupuestos tales como la interdicción de non bis in idem, la prohibición de violación a la cosa juzgada y pues con ello todo lo demás que se pueda vincular. Ahora, también tenemos que tener en cuenta una cosa. Colombia tiene estatuto de defensa, pero todos los demás países en los códigos penales pueden asimismo declarar un estatuto de defensa. Es decir, yo tampoco le acepto su jurisdicción. Desde ese punto de vista, en términos prácticos, pues, la afectada es la persona que está siendo procesada, porque eso querría decir que lo pueden procesar tantas veces como los países consideran que no deben aceptar la jurisdicción extranjera. O se pueden dar cuenta, esto es algo que automáticamente pone en entredicho principios que pues, se estiman sagrados para el derecho penal en particular, el derecho como la interdicción de non bis in idem, el acceso cruzado al derecho de defensa, el, eh, el derecho de condición, etcétera. Eh, También nosotros manejamos en términos de jurisdicción absoluta lo que ha sido reconocido como jurisdicción derivada de la inmunidad diplomática. Vean ustedes que por las convenciones de Viena sobre relaciones consulares y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, las personas que integran las comisiones diplomáticas, las comisiones consulares, por lo menos sus representantes más elevados tienen inmunidad de jurisdicción. Quiere decir que si llegan a cometer delito en el país en donde están ejerciendo la representación, ese país no tiene jurisdicción sobre la persona, sino que exclusivamente lo tienen las autoridades o la jurisdicción del país que están representando. Entonces, un embajador nuestro como jefe de misión diplomática, pues, si comete un delito en el exterior, en el ejercicio, desde luego, de su condición de embajador, solamente puede ser juzgado, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, porque es la que tiene la competencia en concreto. No se concibe la posibilidad de que otro país ejerza jurisdicción, grave que sea el delito. Y aquí, pues, se dirá qué diferencia hay con el Estatuto de Defensa. Pues la diferencia es que como la inmunidad como tal, o sea, la carácter, en la absolutez de la jurisdicción procede de norma internacional, pues hay acuerdo internacional sobre la manera de ejercerlo. En cambio, con el Estatuto de Defensa como tal no lo hay. Digamos que eso es una construcción proveniente del concepto de soberanía absoluta y cada quien la ejerce a la manera como le parece que la debe ejercer. A esto, en líneas generales, es lo que nosotros reconocemos como jurisdicciones absolutas, es decir, cuando una jurisdicción no reconoce bajo ningún pretexto el ejercicio de jurisdicción que haya podido haber hecho cualquier otra jurisdicción nacional, internacional, extranjera. Al contrario, las jurisdicciones relativas implican que sí se reconocen los ejercicios jurisdiccionales extranjeros, fundamentalmente. En este caso, si nosotros miramos en una estructura como la de nuestro Código Penal, encontramos que el famoso estatuto personal corresponde a la jurisdicción relativa y que el estatuto universal, así tú no corresponde con la jurisdicción relativa. Fíjense ustedes, si toman el artículo 16, si no recuerdo mal, más o menos numerales 3, 4, 5 y 6, se van a encontrar estos estatutos. Entonces, recuerden ustedes que en la formación pregradual no suelen decir cosas tales como que la ley penal colombiana persigue al colombiano que le infringe en el exterior. Sí, pero ustedes se van a encontrar que en la regulación le va a decir eso es probable siempre y cuando, si la persona comete un delito en el exterior, no haya sido
procesada en el exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que si es procesada en el exterior, Colombia reconoce el ejercicio jurisdiccional, a no ser, pues obviamente, que haya habido deficiencias en cuanto a la validez material, pero pues digamos que hipotéticamente, pues partimos de la base de que todos los ejercicios de jurisdiccionales pues son válidos. Desde este punto de vista, pues Colombia estaría reconociendo el ejercicio jurisdiccional que realiza otro país. En el Estatuto Universal, que pues, a diferencia del Estatuto Personal, ya no se contrae a las personas que infringen la ley las personas colombianas que infringen la ley en el exterior, sino que se extiende a los extranjeros que infringen la ley colombiana en el exterior. Entonces, pues un hurto, por ejemplo, es un delito en Chile, en Argentina, en España, en Alemania, como lo es en Colombia. Si una persona extranjera llegase a cometer un delito de esto, que esté tipificado en Colombia, y para burlar la jurisdicción extranjera se refugia en Colombia, Colombia puede ejercer su jurisdicción sobre esa persona, siempre y cuando un país extranjero no haya hecho ejercicio de la jurisdicción sobre la persona con respecto a los hechos al delito. Desde este punto de vista, Colombia está reconociendo la jurisdicción extranjera, reitero, siempre y cuando pues se den las condiciones materiales de reconocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el país nuestro reconoce el ejercicio válido de jurisdicción extranjera. En otras palabras, admite que el otro país tiene jurisdicción y que Colombia solamente lo ejercería en el evento de que el otro país lo haga. Entonces, básicamente, de la concepción de la soberanía absoluta emerge la idea de la jurisdicción absoluta y la idea de la jurisdicción relativa. Pero la jurisdicción relativa se contrae nada más que a estos dos eventos. Ahora, ¿qué ha pasado con ocasión de la planetización del derecho? Y encontramos lo siguiente. Si buscamos la tipología sobreviniente, nos encontramos, por un lado, que de la jurisdicción absoluta no queda sino aquellos eventos en donde por norma internacional ordenados, que en este momento les puedo decir con absoluta seguridad, que solamente tenemos situación de la impunidad diplomática. No es problemática, ¿por qué? Porque está regulada, y está regulada por las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares, lo cual básicamente quiero decir que hay cierto internacional, o sea, eso proviene de una cierta voluntad internacional. Hay, pues, en consecuencia, armonía jurídica al respecto. ¿Qué pasa con las jurisdicciones relativas? Se amplían, obviamente, puesto que la tendencia es a que cada vez la jurisdicción es más internacional, es más reconocida. Entonces, una primera variable que encontramos es lo que identificamos como jurisdicción relativa con competencia prevención. Y la idea de competencia prevención, que sabrán ustedes, eso proviene de la teoría procesal general, la teoría general del proceso, pues implica que un ejercicio de jurisdicción está condicionado a que no lo haya hecho otra jurisdicción. Por suerte, si otra jurisdicción ejerce, sencillamente la jurisdicción primera, que está, por así decirlo, a la expectativa de cuál es el ejercicio que hace la otra, queda impedida automáticamente de hacer, por suerte. Si hay ejercicio de otra jurisdicción, sencillamente la primera jurisdicción no interviene. Esto está reconocido por norma internacional y pues aquí en la transparencia me he permitido citar específicamente como ejemplo y nada más como ejemplo, pues es tan solo uno dentro de los múltiples ejemplos que podemos tener. El artículo 16 que proviene del acuerdo entre Colombia, el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos para la supresión del tráfico ilícito por mar, convenio de interdicción marítima, suscrito en el año 1999. Si una de las dos jurisdicciones interviene, la otra no lo hace. Es típica jurisdicción, ejercicio jurisdiccional con competencia prevención. Otra variable que tenemos es la jurisdicción relativa con competencia facultativa. Sucede que las normas internacionales es perfectamente probable, y esto lo van ustedes a encontrar específicamente
manifiesto en situaciones tales como el artículo 4, literal B de la Convención de Viena del 88 sobre el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, replicado, por cierto, en el artículo 15 de la Convención de Palermo, también conocida como Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada, encontramos que allí la norma internacional no le dice a un país como Colombia, país suscriptor de las convenciones, aunque cuando debo aquí hacer la observación que es posible que se haga reservas al hacer la suscripción de la convención, le dice a un país que usted ejerce jurisdicción si considera que lo debe hacer. ¿Bajo qué criterios? Por lo general, las convenciones no le dicen bajo qué criterios debe usted elegir si lo hace o no lo hace, sino que lo deja a consideración de cada país. Básicamente, esto implica que un país puede decidir cuándo ejerce con respecto a cierto tipo de delito su jurisdicción o no, o definitivamente no lo hace. Nosotros, esto nos puede sonar un poco raro, puesto que tendemos a la idea de que cuando se dan las condiciones de ejercicio de la jurisdicción es obligatorio ejercer. Sí, desde la idea de la soberanía absoluta, no desde la idea de la soberanía relativa, puesto que le dan a un país la alternativa de tomar la decisión. Ahora, ¿bajo qué criterios se puede tomar una decisión de esas? Realmente eso depende de algo que nosotros sintéticamente podríamos llamar política jurisdiccional. Es decir, todos los países de una u otra manera tienen políticas judiciales. Por suerte que muy a la manera como se puede aplicar, por ejemplo, el famoso criterio de oportunidad, pues toma la decisión de en qué caso le interesa particularmente intervenir, qué casos le interesa intervenirlos, pero no llevarlos a un escenario de pena, de condena en términos luego de sanción. ¿Qué escenarios le interesa más prevenir que interferir en términos de sanción? Y pues esto que tradicionalmente puede ser contemplado en la tradición como política criminal, realmente hace parte es de una política judicial, de tal manera que cómo ordeno el aparato jurisdiccional, cómo hago que intervenga, cómo hago que actúe, cómo lo enervo en un momento con respecto a unas situaciones, pero también hay otras situaciones que se quedan fuera. De tal manera que por razón de los derechos de las víctimas se puede tomar la decisión de ejercer o no la jurisdicción. Piensen ustedes, por ejemplo, en los casos de las famosas entregas vigiladas, que eso sucede muy particularmente en lo que tiene que ver con el tráfico de sus estupefacientes y psicotrópicos o de sustancias de tráfico controlado. También sucede, por ejemplo, con el tráfico de armas, pues es perfectamente probable que un Estado permita, eh, por así decirlo, un pequeño delito, comparativamente hablando, suceda porque le interesa más acceder al delito grande. O sea, por ejemplo, en el caso que tiene que ver con tráfico de drogas y con tráfico de armas, seguramente le interesa más desde el punto de vista jurisdiccional y desde el punto de vista judicial ir tras las grandes organizaciones y los grandes cabecillas antes que los pequeños pasantes o pequeños traficantes. Esa es una manera, perdón, de ejercer la competencia facultativa desde el punto de vista de una jurisdicción relativa. Así que fíjense que no es algo tan extraño como aparentemente puede surgir de una visión ligera. También tenemos la jurisdicción relativa con competencia condicionada. Esta jurisdicción supone que el ejercicio de la jurisdicción como tal está sujeto a una condición que, pues si lo ponemos en términos del derecho civil, sería una especie de condición suspensiva. Digamos que mientras no se dé una cierta condición, pues habrá o no ejercicio de la jurisdicción. Esto es algo que se ve con mucha frecuencia en materia de extradición. Recuerden ustedes, por ejemplo, pues, ¿para qué se extradita una persona? Para ejercer jurisdicción, evidentemente sobre ella, específicamente sobre ella. Pero ustedes sabrán que
por el desarrollo que tiene la extradición a nivel internacional, derivado de la competencia o del criterio de aude judicare, el ejercicio de la jurisdicción se condiciona. Por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros solemos condicionar la concesión de las extradiciones cuando somos, obviamente, parte pasiva en un proceso de extradición. Solemos condicionar a que la persona no sea sometida ni a cadena perpetua, ni a pena de muerte, ni a tratos inhumanos, crueles o degradantes. Se supone que el ejercicio de la jurisdicción, cuando se concede la extradición, está condicionado a la observancia de esas condiciones, y pues en el evento en que no se cumplan, pues sencillamente el país no posibilita el ejercicio de la jurisdicción, y más que ello, la niega, y seguramente, reitero, por el principio de judicare, seguramente la va a ejercer per se. Aquí pues para mostrarles que no es una variable para nada extraña. A nivel internacional, pues, cito el artículo 5 del Convenio contra el Terrorismo y la Extorsión con Trascendencia Internacional, así como el artículo 3 de la Convención contra la Tortura, o el artículo 36, su variable segunda, de su numeral cuarto, de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que es profeso, está vigente, no obstante haber sobrevenido la Convención de 1970. También hago referencia a una cuarta variable, que es la jurisdicción relativa con competencia sucedánea. Esta es una de las más raras, es de las que ha suscitado más sospecha y más, diría que ha puesto de manifiesto la intransigencia que puede haber. En últimas, pues muestra qué tan enraizado es el principio o criterio de la soberanía absoluta en materia jurisdiccional. ¿Qué es la jurisdicción sucedánea, la competencia sucedánea? Cuando un país tiene jurisdicción, en líneas generales tiene una de dos posibilidades: la ejerce o no la ejerce, pero tradicionalmente el no ejercicio, a no ser que tenga ser respaldado en algo como el criterio de oportunidad o como el tratamiento que se le suele dar a los delitos de autolesión, o bueno, cualquiera otra de las alternativas que implique un no ejercicio jurisdiccional, pues se supone que se tiene que ejercer. En otras palabras, las dos posibilidades, podríamos decir que una es la general, el ejercicio normal, la otra excepcional, que es un ejercicio que está llamado a suspenderse o a limitarse de una u otra manera, dado. Pero a nivel internacional ha acontecido otra alternativa, y es que una vez un país tiene competencia jurisdiccional, puede cederla. Cederla implica que puede decir: este caso, por X o Y razones políticas, razones de política jurisdiccional, razones de política penal, razones de política criminal, lo conducen a concluir que es más conveniente, sea para la realización de los derechos de las víctimas, sea para la realización de la justicia, ceder la jurisdicción y decirle a otro país, como seguramente tendrán relaciones jurisdiccionales de cierta proximidad, decirle: cedo la jurisdicción, ejérzala usted, porque usted puede garantizar mejor que yo esas alternativas. Como les digo, esto parece una alternativa no solamente imaginaria, sino que hasta vergonzante en cierto punto, porque se ha considerado vergonzante hacer concesiones de soberanía. Esto no es sino una variable novedosa del ejercicio de la jurisdicción, que en este momento está reconocida ya en dos instrumentos internacionales, uno ya de muy vieja data, como es la Convención del 88 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que en este momento está replicado en la Convención de Palermo del año 2000, o Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada. Por eso se las puse literalmente. Las partes considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones penales
para el procesamiento por los delitos tipificados de conformidad, bueno, con la norma específica, cuando se estime que esa remisión obrará en interés de una correcta administración de justicia. Dice que no es algo raro, sencillamente es una decisión estratégica. No es, como se suele decir, una concesión o una cesión de la soberanía, sino que es una manera de ejercer la soberanía jurisdiccional. Entonces, pues evidentemente no es muy recurrida. En algún instante se le llegó a proponer a Colombia que la ejerciera, pues por razones, como digo, estratégicas. Colombia llegó a la consideración que no lo debía hacer. En otros momentos se le ha propuesto a otros países y han hecho pues, consideraciones de manera semejante, diría yo, que por ese arraigo que tiene la idea de la soberanía absoluta, pero lo que quiero que se sepa es que esto es algo normal, es algo natural que no tiene por qué ser considerado con miramientos, sencillamente es una manera de ejercer la soberanía. Al fin y al cabo, en un mundo planetizado, globalizado, pues no tendría por qué causar esa clase de suspicacias que podría generar la idea de la soberanía absoluta. Finalmente encontramos que hay una jurisdicción relativa con competencia concurrente. Más palabras menos, lo que hace es permitir que en simultánea varias jurisdicciones puedan operar. Esto está reconocido por instrumentos internacionales. Por ejemplo, los países pueden determinar que usted se ocupa de cierto aspecto del delito, yo me ocupo de este otro. Por ejemplo, ustedes saben que los delitos cuya tipicidad tiene a su turno delitos subyacentes, lavado de activos puede ser el más evidente, o el testaferrato, por ejemplo. Pues un país puede decir, yo me ocupo del delito subyacente, usted ocúpese del lavado de activos por razones estratégicas. Estrategias que pueden depender de las instituciones de policía judicial, de la búsqueda de pruebas, en fin, por razones múltiples. En este momento, entonces, tenemos detectado estas variables. En conclusión, la jurisdicción absoluta está llamada a desaparecer. Desde ese punto de vista, los estatutos resultan completamente insuficientes para la satisfacción de las necesidades que registra hoy en día la jurisdicción. Consecuencia de ello, a nivel internacional se ha fortalecido de una manera extraordinaria lo que es la jurisdicción relativa y en consecuencia han emergido hasta el momento, sin perjuicio de que puedan emerger más, han emergido por lo menos 5 variables de jurisdicción relativa, lo cual implica que al cabo cada vez es más claro que los países del mundo, más preciso, las jurisdicciones del mundo, se unen para perseguir la delincuencia, solamente la internacional o transnacional, sino también la nacional. Con esto, pues, confío haber ilustrado de una manera básica acerca de las implicancias que tiene este tema que, reitero, es absolutamente apasionante, pues completamente necesario desde el punto de vista del ejercicio al cual se tiene que enfrentar diariamente los jueces que compengan, que pues no todos los días tienen casos que impliquen la interferencia de otras jurisdicciones, pero no creo que haya un solo juez de la República que no se haya tenido que enfrentar a esto y pues lo terrible es cuando no tiene herramientas suficientes para resolver la situación. Muchas gracias, doctora Mónica. Gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas. Doctor Moya, primera pregunta. ¿Son posibles los conflictos internacionales de competencia o jurisdicción? De hecho, son posibles. Ahora, son posibles materialmente hablando, digo sustantivamente hablando, si se mantiene la jurisdicción dentro del enfoque de la soberanía absoluta. Es inevitable que se presenten. Sin embargo, el problema que tenemos es que no existen autoridades internacionales que resuelvan ese problema. Quede claro que pues esa situación la tenemos. Si nosotros miramos, se ha llevado a escenarios de cortes internacionales, incluso de la CIDH, se han llevado eventos en donde un país o dos países reclaman simultáneamente la jurisdicción, pero digamos que la Corte Internacional, la CIDH no está pensada para resolver conflictos internacionales de competencia.
la tiene un poco más la Corte Internacional de Justicia, aun cuando ellos lo piensan más desde el punto de vista de la soberanía territorial, más que de la soberanía manifiesta en lo jurisdiccional. En suma, ¿se pueden dar los conflictos? Sí, cuando se persiste en el enfoque de la soberanía absoluta, disminuyen de una manera crítica, casi que hasta anularse, cuando se admite la idea de la soberanía relativa o la jurisdicción relativa, pues eso implica que no hay lugar a ello, o que hay formas espontáneas dentro de la misma lógica jurisdiccional de resolverlas, y en todo caso, hasta el momento, la comunidad internacional no ha generado instituciones que, como por ejemplo los tribunales superiores aquí en Colombia, o la Corte Suprema, tengan competencia para resolver conflictos o lo que nosotros llamamos colisiones de competencia. Eso a nivel internacional en rigor no existe. Siguiente pregunta. La coexistencia de jurisdicciones con competencia respecto de un mismo caso podría implicar el riesgo de principios como la cosa juzgada y prohibición de doble incriminación. Indudablemente, sí. Es decir, la respuesta es completamente sí. Ahora, el asunto es que si se puede resolver o no, obviamente para salvaguardar los principios. El punto es, desde el punto de vista de la soberanía absoluta, por lo menos aparentemente no hay manera de resolverlo, puesto que la soberanía absoluta le dice, usted, país nacional, tiene que aplicar su soberanía sin ninguna otra contemplación. Y en consecuencia, esto va a generar, de hecho, que pues se presentan situaciones de doble incriminación, de personas doblemente condenadas o triplemente condenadas, hasta en cuantas jurisdicciones se puedan ver involucradas. Desde el punto de vista de la soberanía relativa o la jurisdicción relativa en concreto, lo que pasa es que la misma lógica del ejercicio de la jurisdicción permite resolverlo anticipadamente, porque le dice, si es relativa significa que usted reconoce otra jurisdicción. Si reconoce otra jurisdicción, uno de los criterios de reconocimiento es yo voy a evitar que se violen principios como la cosa juzgada, el principio el principio eh, eh, de doble juzgador, el principio de derecho de defensa, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, de alguna manera como que retornamos a la respuesta anterior. En el enfoque de la soberanía absoluta, sí, en términos absolutos. En el enfoque de la jurisdicción relativa, la misma dinámica del ejercicio jurisdiccional trae maneras de resolver o de evitar la violación de esos principios. Sí, doctora Mónica. Gracias, doctor. ¿Qué diagnóstico podemos hacer de la jurisdicción colombiana respecto de los estándares internacionales? Bueno, Colombia tiene algo bueno, pues diría, y es que en líneas generales es parte de los instrumentos internacionales, de las convenciones, de los acuerdos, convenios, en fin, de tal suerte que pues la vincula. Lo que sí me parece es que el Código Penal no está estructurado de tal suerte que las observe. Fíjese, nosotros no es difícil darse cuenta que el Código Penal del 80, el Código Penal del 36 conserva los estatutos, pero es que estamos hablando de concepciones legislativas que, que fueron originadas con criterios decimonónicos. Sí, pues, estamos hablando ya casi 2 siglos de distancia y pues naturalmente lo que se esperaría es que la estructura jurisdiccional hoy en día ya respondiera a los estándares internacionales de una manera clara, o que si no se dan a la tarea de desarrollarlo, remita a la ley internacional, así como el artículo cuarto, si no estoy mal, de la Constitución, remite a los principios de la costumbre internacional, sin empezar a decir, por ejemplo, la Convención de Montego es aplicable o no en Colombia, sino que remite de una manera genérica hacia esos estándares internacionales. Entonces, el Código Penal adolece de esta situación. Adicionalmente, si miramos el desarrollo que tiene el Código de Procedimiento Penal, me refiero a la ley 906, por ello, pues, a todas las restantes derivaciones, la Ley de Justicia y Paz, eh, el estatuto que desarrolla la JEP,
tiene la peculiaridad de que en lo que tiene que ver con relaciones judiciales internacionales, reproduce lo que esquemáticamente corresponde a la Ley 600, al Decreto 2700 del año 2000, es decir, al enfoque típicamente inquisitorial. Desde ese punto de vista, lo que pienso es que en este aparte, el código digamos que se trastocó, traslaparon unas normas correspondientes a un enfoque procesal hacia un nuevo enfoque que pues obviamente no tiene la capacidad de recepcionarlo. En este momento, por ejemplo, si la defensa necesita una prueba que está en el exterior, tiene que ir a pedírsela a la fiscalía. Eso es, desde el punto de vista del enfoque acusatorio adversativo, eso es impensable. Es pedirle la prueba a su contraparte. Pues en la lógica de las contrapartes, pues seguramente si la contraparte le dice no, porque específicamente no me conviene, pues debería ser esa la solución. El problema es que queda el derecho de contradicción, el derecho de defensa, en fin, los derechos de la persona que está siendo procesada. Un agradecimiento muy especial al doctor Manuel Fernando Moya Vargas. Primero, doctor, por estar de nuevo con nosotros compartiendo estos espacios y también por su excelente explicación acerca de los nuevos tipos de jurisdicción, partiendo integralmente de una asimilación de decisiones de la Corte Internacional de Justicia, así como conceptos y estándares del derecho internacional. Como bien lo dijo, permite a los servidores entender en qué condiciones se encuentra la jurisdicción colombiana para lograr en su quehacer o desempeño cotidiano una correcta administración de justicia a partir de las herramientas idóneas para superar los desafíos que se presentan en el devenir de la práctica y que también es exigido por los nuevos estándares internacionales de los conceptos de competencia y jurisdicción. De nuevo, doctor, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.